llevado a de la exploradora. ¿Qué pasó? Muy buenos días, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. Hoy vamos a ver el tema de salud pública y panorama epidemiológico de aquí de México. Y haremos reflexiones que son válidas para toda la región latinoamericana. Este, es importante este tema porque si vamos a hablar de salud pública, lo tenemos que hablar en los términos en que se plantean las políticas públicas y que de alguna manera la academia también lo enfoca para poder establecer un lenguaje común y identificar indicadores que se proponen desde los observatorios, las encuestas nacionales, principalmente la encuesta nacional de adicciones, ¿no? Entonces, la salud pública y el panorama epidemiológico, de manera general, lo que nos permite ver es el conjunto, las dimensiones de los problemas de consumo de sustancias desde cuatro indicadores que son bien importantes. Las personas que no consumen, que no están relacionados con la posibilidad de consumo y que tienen factores de protección que los mantienen alejados y en otro rollo. Entonces, a esos antes se les llamaba, eh, pues que no había factores de riesgo, sino lo que prevalecía eran los factores de protección. Hay otro indicador que señala a quienes están en riesgo evidente, pero sin consumo. Ese es otro indicador muy importante. El tercer indicador es los que ya están en consumo sin dependencia. Y el cuarto indicador es la prevalencia de las personas que tienen una situación de dependencia. Entonces, con estos cuatro indicadores, nosotros podemos comparar encuesta tras encuesta cómo va evolucionando el fenómeno del consumo de drogas y las adicciones en nuestro país. Por eso es bien importante que hubiera encuestas que siempre abordaran los mismos indicadores para que fueran comparables unas con otras. Sin embargo, en nuestro país no ha ocurrido así. Se han hecho hasta la fecha, si no mal recuerdo, 6, 7 encuestas. Empezamos desde el 98, creo que del 98. Entonces, las primeras encuestas eran unas encuestas nacionales y hacían dos grandes divisiones, dos ámbitos, el rural y el urbano. Entonces, si nosotros queríamos tener información específica de un estado, no podíamos, porque eran totalmente regionales. Entonces, teníamos los indicadores globales y promedios generales, ¿no? Después empezó a hacerse una encuesta con desglose, ya un poco más específico y se hicieron otras regiones. Y al final, la de 2008, que ha sido la mejor encuesta que hemos tenido, porque desglosaron por entidad federativa. Entonces, fíjense que cada estado, como por ejemplo la Ciudad de México, Jalisco, Baja California, que es donde había más consumos, si se hacía una sobremuestra, podíamos tener incluso resultados por municipio. Y eso es muy interesante. Tijuana debe tener su encuesta, Ciudad Juárez tiene que tener su encuesta, la Ciudad de México tiene que tener su encuesta y las 16 alcaldías para priorizar las políticas públicas, desde luego, a dónde dirigir los recursos y qué programas se tienen que impulsar. Eh, Desafortunadamente, para la encuesta de 2016 ya no se hizo con este desglose por entidad federativa y la que acaba de salir tampoco tiene este desglose. Entonces tenemos resultados generales y no siempre podemos ir comparando una encuesta con otra. Y pues bueno, vamos a los conceptos que se manejan en el tema de salud pública y después vamos a ver cómo con estos conceptos se determinan tipos de políticas públicas y programas de prevención y tratamiento y dónde están las principales necesidades para aplicar estos programas. Entonces, por eso es importante echarnos un clavado a la cuestión epidemiológica para saber dónde debemos de orientar nuestros programas y dónde están las principales necesidades. Bueno, empecemos con este concepto de prevención y sus características. Entonces, en general, se entiende, es un tema muy controvertido el de la prevención en México, ¿eh? Porque tenemos en los hechos y en las prácticas
una trayectoria de manejar la prevención como estar informando a las personas el peligro de las drogas, sus características, los impactos en el sistema nervioso central. Y entonces es como hacer una alerta, dar información y suponiendo que esta alerta va a inhibir a las personas del consumo de sustancias. Y evidentemente está documentado que ese tipo de estrategias no funciona. Ahora, hacer prevención efectiva y con buenas prácticas, no es necesario hablar de las drogas. No es necesario. De hecho, de lo que se trata es de fortalecer los factores de protección y contrarrestar los factores de riesgo. Entonces, en ninguna de estas prácticas de fortalecer los factores de protección y disminuir los de riesgo está el tema de hablar de drogas. Es contraindicado hablar de drogas en temas de prevención. Entonces, hemos distinguido algunas características importantes para ver cuál sería el tipo de prevención con mejores prácticas, con mejor metodología y qué características debe de tener. En general entendemos la prevención como proactiva, ¿no? Es decir, hay que buscar anticiparse a los hechos y a los problemas de consumo. Esto sí es una dimensión temporal, pero también es cierto que de manera simultánea la prevención y el tratamiento son caras de una misma moneda. Es decir, cuando nosotros abordamos una situación donde ya hay consumo y dependencia, a la vez hay un grupo, una red social alrededor de la persona que necesita una intervención en tema de prevención. O sea, no podemos hablar exclusivamente del tratamiento todos los que hacemos programas de rehabilitación. Nosotros tenemos que tener incorporada una visión de la prevención porque no todos los de esta red social tienen una situación de dependencia, pero sí están en una situación de riesgo porque un familiar consume o porque la droga es accesible o porque hay falta de comunicación o porque hay violencia. Entonces, allí es bien importante que siempre tengamos la visión de la prevención y el tratamiento de manera simultánea. Si vas a una comunidad, si vas a un territorio, tienes que ver las dos dimensiones. Si vas a un centro de rehabilitación, tienes que ver las dos dimensiones, la prevención y el tratamiento siempre. Entonces, está bien, hay que anticiparse a los hechos, pero también hay que entender que siempre son dos estrategias simultáneas que deben aplicarse en los programas. Ahora, reducir las causas que las originan. Si ustedes recuerdan, a principios del 2000 empezaron a haber cambios en la ley y empezó a surgir muchos programas de prevención social de la violencia. Fue Seguridad Pública que fue incorporando todos estos temas de la prevención desarrollados en el sector salud. Entonces, se reforma, se crea la ley en 2008, la Ley Nacional de Prevención Social de la Violencia, y empiezan a implementarse programas justamente para disminuir los factores de riesgo de las comunidades donde se detectaba mayores índices de violencia. Esto terminó de una manera, me parece que simplificó mucho, porque se detectaron los principales municipios del país, 276 si no mal recuerdo. Y después hicieron como un checklist de los principales factores de riesgo para hacer programas para ello, ¿no? Entonces había situaciones de deserción escolar, de inseguridad, percepción de inseguridad, ventanas rotas, casas abandonadas, en fin. Y después, entonces, los programas enfocaban un solo factor de riesgo y se implementaban las intervenciones, pero después eso se hizo como política nacional. Y tú dices, bueno, no puedes identificar esos factores de riesgo fuera de su contexto. Los tienes que entender cómo funcionan en ese territorio, que seguramente es diferente a otro territorio. Entonces, poder asociar el factor de riesgo con el contexto comunitario implicaba otro tipo de trabajo, no una lista de factores de riesgo, sino poder leer al interior de un levantamiento etnográfico cómo funcionaban esos factores de riesgo.
Entonces, pienso que es importante que nosotros tengamos claro que la prevención tiene que ir dirigida a una comunidad en particular y que tenemos que hacer un diagnóstico comunitario para ver cuáles son los factores de riesgo que están ahí presentes y cómo se insertan en la dinámica social de esa comunidad. Y entonces poder ver el sentido y significado de cada uno de ellos y establecer hipótesis de cambio, cómo los vamos a transformar. Lo que quiere decir que cada comunidad debe tener su propia estrategia de prevención para disminuir los factores de riesgo. Y no podemos confundir una estrategia nacional, una política pública, para poder hacer todas las intervenciones locales de prevención en las comunidades. Tiene que ser al revés. Se tiene que partir de los territorios y después vas encontrando situaciones, cosas en común y los elevas a políticas públicas, ¿no? Entonces esa parte es bien importante. La prevención por eso debe ser local, si no, no es prevención. Y en esta prevención local, por supuesto, tiene una relevancia muy importante la relación entre el individuo y su entorno. Si nosotros comprendemos la dinámica cultural de una comunidad, podemos entender cómo funcionan las personas en su interior y qué papel tienen esos factores de riesgo que están presentes. Como también recordarán, uno de los grandes aprendizajes en la prevención que hemos desarrollado en todos estos años, nos dimos cuenta que hacer intervenciones aisladas y coyunturales no ayudaban en nada. Es decir, nosotros llegábamos a una comunidad, teníamos una iniciativa que implicaba un tipo de fuerza, un tipo de acción, pero al retirarse, casi en términos cortos de tiempo, y hablamos de meses, pues cuando uno sale, vuelve como fuerza homeostática a establecerse la situación anterior. O sea, intervenir coyunturalmente no nos garantiza que los cambios se puedan mantener en el tiempo. La prevención, como buena práctica, debe ser persistente en el tiempo. Si estamos hablando de comunidades donde hay una condición de alta vulnerabilidad, es fácil pensar que el trabajo ahí tiene que ser continuado por años, por muchos años. O sea, si nosotros planteamos este territorio de la Plaza de la Soledad o este otro que nos comentaban en Querétaro, pues hay que trabajar, pero mucho tiempo. O sea, no podemos pensar en un programa de 3, 5 meses y después irnos, porque de hecho, hacer una intervención que fracasa es aumentar la cronicidad, la impotencia y como si se fortalecieran los factores de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, la intervención debe ser integral. Entonces, se tiene que intervenir en el conjunto o los principales factores de riesgo, no solamente en uno. Entonces, un programa en una comunidad puede ir dirigido, por ejemplo, a los tres principales factores de riesgo. Uno, que el inicio del consumo se realiza entre pares. Entonces, se tiene que atacar esta influencia mutua de los grupos de pares para iniciarse en el consumo. Ah, bueno, tenemos que trabajar con los grupos de pares en la comunidad. Se normaliza el consumo y hay varios lugares. Ah, bueno, ese es nuestro tema. Si es nuestro tema, tenemos que ir a trabajar justamente para decir que aquí No te lo puedo creer. hay problemas de consumo. Si es la percepción de la violencia, bueno, ¿cómo se hace eso? Tenemos que ver de qué manera se construye la seguridad desde todo el ámbito comunitario, en fin. Pero tendríamos que contemplar diferentes factores de riesgo y entonces intervenir de una manera integrada y persistente en el tiempo. A eso se refiere con que debe ser integral. Y también por los implementadores. Es decir, una sola organización difícilmente puede cubrir, en términos de presupuesto, de recursos humanos, una intervención integral en una comunidad, por lo que siempre se recomienda crear grupos multisectoriales. Si se puede trabajar con los funcionarios públicos del municipio, es muy bueno, con la iniciativa privada, con organizaciones de la sociedad civil y con otros ciudadanos. Se puede armar un buen grupo de trabajo ahí.
Obviamente tiene que haber un esquema de gobernanza que lo permita y una instancia convocante que los integre. Regularmente tendría que ser un comité municipal, pero también puede ser un comité con iniciativa de los ciudadanos de la comunidad. Esto hay que distinguirlo porque implica procesos diferentes, ¿no? Ahora, la intervención no es lineal. Trabajar con un factor de riesgo puede ocasionar otro factor de riesgo. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el tema de derechos humanos y de violencia hacia la mujer, cuando se empieza a promover que las mujeres denuncien cuando son víctimas de la violencia, se genera una reacción de rechazo a este tipo de programas, por parte de hombres con posturas machistas, ¿no? Entonces ahora tenemos que intervenir también en esa otra área. Y entonces esto lo que nos dice es que nunca tenemos que ver una relación causal predeterminada, sino que tenemos que ver que hay una mutua influencia de todos los factores de riesgo y cuando nosotros hacemos una intervención va a causar resonancias que tienen diferentes impactos en otras áreas y tenemos que evaluarlo, ¿no? Entonces, nunca es lineal. Y la intervención tiene que ser con base en evidencia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer un diagnóstico comunitario, identificar los factores de riesgo, hacer un plan de intervención con sus indicadores y metas muy medibles y poder ir evaluando cómo se desarrolla el proceso de intervención, ¿no? Entonces, eso significa trabajar con base en evidencia, identificar problemas, establecer hipótesis de cambio, eh, designar indicadores precisos que nos digan qué resultado tuvo nuestra evaluación y después poder documentarlo, ¿no? Entonces, estas son las principales características de la prevención y podemos resumirlo de esta manera. Eh, Hay intervenciones simplificadas e intervenciones integrales de prevención. Entonces, una prevención que atiende una parte de la problemática y opera en forma aislada es lo contrario a atender el conjunto de los factores de riesgo individuales, familiares, comunitarios y sociales. Hay prevención que carece de una mirada ecológica y sistémica de la prevención versus una prevención que implementa prevención psicosocial, situacional, comunitaria y social. Hay una prevención que está monopolizada por el gobierno. Esto ya no existe. El sistema de bienestar nunca va a ser suficiente para hacer prevención comunitaria. Versus una prevención que promueve la participación de varios sectores, incluyendo, por supuesto, al gobierno. Hay prevenciones que son programas sin evaluación y coyunturales en el tiempo. Bueno, versus una prevención que aplica modelos con base en evidencia, buenas prácticas y son persistentes en el tiempo. Hay prevención que no cuenta con una teoría de cambio ni un mapa causal del proceso, versus una prevención que establece un sistema de información, monitoreo y evaluación. Entonces, vean la diferencia entre estos dos tipos de prevenciones. Ahora, esta propuesta de Bonfrenbrenner que nos habla del sistema del meso, macro, micro, nos establece como niveles o ámbitos de los factores de riesgo. Entonces, nosotros hemos hecho esta propuesta y queremos distinguir los factores de riesgo que son propiamente individuales, comunitarios, relacionales y sociales. Entonces, cuando hablamos en término factor de riesgo, nunca vamos a hablar de la adicción en sí misma, sino de las causas que lo promueven. Por lo tanto, hay que pensar a nivel individual qué factores individuales van a favorecer que surja una situación de consumo y dependencia. Si nosotros logramos identificar estos factores individuales, podemos hacer la hipótesis de si individualmente las personas resuelven esta situación y esta otra, difícilmente podrá desarrollar una situación de dependencia, ¿no? Ahí es donde hay que aventarse en esas hipótesis. Entonces, la principal característica individual tiene que ver con la salud mental. Si hay una buena salud mental, nosotros vemos que difícilmente una persona pueda desarrollar una situación
de dependencia. Por lo tanto, hay que promoverla, la salud mental, ¿no? Y procurar que principalmente en las escuelas, haya posibilidad de que los alumnos puedan expresar su situación emocional, que cuando hay brotes de violencia, cuando hay broncas, poderlos afrontar y poder tener estos cuidados, ¿no? Para la salud mental. De hecho, siempre hemos propuesto desde hace ya, puedo decir, décadas, que debería de existir una asignatura en la educación básica, una asignatura que se llame prevención y que uno de los temas importantes de la prevención sea fortalecer la salud mental. Después tenemos los grupos familiares o grupos de pares, que este sería el ámbito relacional. Y aquí pensando particularmente en la familia, lo que nosotros hemos visto como el principal factor de riesgo que posibilita e incrementa que surja una situación de dependencia es los modelos de crianza inadecuados, principalmente la dificultad de la pareja conyugal, de los papás, de darle un buen acompañamiento a los hijos, identificar sus necesidades y poder estar con ellos, ¿no? Poderlos acompañar en estos procesos de crecimiento. Regularmente los casos más graves de adicciones que tienen que ver luego con comisión de delitos, es que se dan frecuentemente abandonos literales, ¿eh? Abandonos, se llama abandono objetivo, en el que los padres no piensan, no ven y no les interesa el cuidado de los hijos. Es como, ellos saben lo que hacen. Y, por supuesto, este tipo de abandono es típico de los sistemas familiares de las personas que consumen y cometen un delito. Entonces, nosotros, pensándolo como factor de riesgo, justamente lo que se tienen que promover son capacidades parentales para el acompañamiento a los hijos. Ahí está, ese otro factor de riesgo. Si nosotros logramos consolidar este tipo de intervenciones en una comunidad, podemos decir, van a disminuir las posibilidades de que las personas desarrollen una adicción. Después, desde el ámbito comunitario, ¿cuáles son los factores de riesgo? Estamos poco acostumbrados a abordar las comunidades como sujeto de intervención. ¿Cómo, o sea, cuál es el sujeto comunitario? El sujeto comunitario es la colectividad, no son los individuos, es la colectividad, la trama relacional de la comunidad, es su nivel de cohesión, de pertenencia, sus liderazgos. Esos son los elementos comunitarios. Las representaciones sociales como un elemento para entender cómo piensan y actúan colectivamente en una comunidad. Entonces, si nosotros vamos a hacer una intervención comunitaria, tiene que ser en esos aspectos. ¿Cómo podemos intervenir en una comunidad para que cambie la representación social más orientada hacia los cuidados? ¿Cómo intervenimos en una comunidad para que aumente la cohesión social y la gente, los liderazgos, volteen a ver los problemas que tienen los jóvenes y los niños? ¿Cómo intervenimos en una comunidad para que se conecten todos sus miembros y podamos unir elementos favorables para el tratamiento de las adicciones? Y entonces juntamos el centro comunitario, el centro cultural, el campo deportivo, un líder de jóvenes, el comité del municipio, otros espacios públicos, cosas de arte, cultura, deporte, y la amarramos y creamos un dispositivo donde las personas, si participan en ese dispositivo comunitario, difícilmente van a desarrollar una situación de dependencia. Entonces se pone muy interesante, vean, le vamos sumando salud mental, capacidades parentales, intervención con el sujeto comunitario y al final en el ámbito social que se refiere a toda esta estructura más amplia y que podemos visualizar a través de la posibilidad de acceso a los derechos humanos. Es decir, si tenemos salud, si tenemos acceso a la educación, al empleo, al arte como políticas públicas. Si existen estas políticas públicas y garantizamos que todos los niños de una comunidad vayan a la escuela y que en la escuela sean
tengan sus programas de prevención, si los adultos tienen chance del empleo y si aparte tenemos en la comunidad un buen parque donde tenemos luego festivales, conciertos, pues dices, bueno, este conjunto de cosas nos va a ayudar mucho y es el escenario ideal donde vemos que difícilmente se desarrollarían de manera significativa problemas de consumo y dependencia a las adicciones. Entonces, vean qué padre. Ahora, si nosotros vemos esto en el territorio, esto también puede estar dentro de un programa de rehabilitación. Es decir, también en un centro de rehabilitación nos tenemos que ocupar de la salud mental, nos tenemos que ocupar de las capacidades parentales de la familia para un buen acompañamiento en el proceso de cambio. Nos tenemos que ocupar del territorio donde viven los grupos de pares de la persona que está en tratamiento para poder ayudar a un proceso de reinserción social. Y nos tenemos que ocupar para la posibilidad de los grupos en tratamiento para que puedan acceder a la salud, educación, empleo, arte, cultura y deporte. Vean, ese es un programa integral. Si nosotros entonces tenemos un acercamiento a las adicciones desde un enfoque biopsicosocial, la intervención tiene que ser de las mismas características y no solamente en una persona que es el portador del supuesto problema, sino todo el conjunto de variables que forman parte de la construcción de la adicción. Entonces, ¿se interviene con la persona? Sí, pero también con la familia y también con la comunidad y también en las políticas públicas. Esto ya es una visión muy amplia, ¿no? Bueno. Entonces hay factores de riesgo en estos cuatro ámbitos. ¿Qué es un factor de riesgo? Pues son las características que aumentan la probabilidad de que una persona o grupos se involucren en el consumo de sustancias psicoactivas y pueda desarrollarse una situación de dependencia. ¿Qué es un factor de protección? Pues son esas características que disminuyen esa misma probabilidad. Si se dan cuenta entonces, factor de riesgo y factor de protección son dos contrapuntos, es una polaridad. Y si nosotros detectamos un factor de riesgo, tenemos que implementar una intervención que nos suponga que va a haber un movimiento de ese factor de riesgo a un factor de protección, que se puede medir y se puede verificar. Entonces podemos verlo como un péndulo de Foucault. Intervenir en un factor de riesgo del ámbito individual implica una intervención que lo va a mover a un factor de protección del ámbito individual. Es decir, si hay un problema emocional o una patología, se hace una intervención para que exista salud mental. Y se ven las polaridades, ¿no? Muy claras. Nosotros podemos construir un conjunto de polaridades para evaluar nuestra intervención comunitaria y también nuestra intervención en un centro de tratamiento. Es decir, a ver, ¿cuántos de los que se internaron en el centro, que tenían un problema emocional o una patología, desarrollaron y fortalecieron su salud mental? ¿Y qué cambió? ¿Qué tipo de intervención se hizo? Psicoterapia. Bueno, ahora dime qué cambia, ¿no? Impulsividad, ¿sí? Mediación, ¿sí? Interés por los demás, ¿sí? Podemos encontrar indicadores muy precisos y justamente indicador de cómo varía la salud mental. Es una persona, ¿cuáles son los principales indicadores en salud mental? Pues el nivel de violencia, el nivel de agresión versus afecto, cercanía, amor. ¿Qué otro tipo de problemas típicos encontramos en la salud mental? Ansiedad. ¿Cómo medimos si hay un manejo mejor de la ansiedad? Bueno, y así nos vamos a los cuatro ámbitos, al relacional, al relacional. ¿Cómo medimos el incremento en las capacidades parentales? Bueno, que ya hay un acercamiento entre padres e hijos, que se neutralizaron estereotipos machistas y violentos, que se le identifican las necesidades a los hijos, no se imponen, que se les trata conforme a su edad,
porque hay adultos que se les trata como niños, en fin, podemos construir una serie de indicadores del ámbito relacional y también del ámbito comunitario. O sea, este tema de la normalización del consumo es una cosa muy interesante porque cómo accedemos a la representación social que tiene una comunidad sobre el consumo de sustancias. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta en qué sentido está normalizado. Ahora, una intervención en representaciones sociales no es quitar o anular una representación social. No, eso es imposible. Ahí va a estar. Lo que podemos hacer es hacer una perturbación y una ampliación o resignificación o mayor complejidad de la representación social, ¿no? Una vez en una colonia, en Jalalpa, lo que nosotros hicimos es que para la gente no se percataba de la violencia y había heridos todos los fines de semana y luego hasta muertos. Entonces lo que hicimos en un lugar donde se juntaban todos los chavos, empezamos a poner los nombres de los heridos y de los caídos. Y la gente decía, ay, ¿a poco? ¡Eh! Oye, pero si ya en tanto tiempo, mira, y todos los fines de semana hay heridos. Entonces eso fue una manera de visibilizar, no dejar oculto las consecuencias de la violencia. Y de veras fue una cosa de impacto para los que iban viendo esa lista. Bueno, también en el ámbito social podemos medir nuestras intervenciones y ver, por ejemplo, cuántos han desertado de la escuela y cuántos regresan, cuántos se mantienen, cómo va el avance escolar, dónde es el punto más difícil donde se da la deserción, que siempre es de primaria, secundaria y de secundaria preparatoria, cuántos se titulan, ¿no? En fin. Es posible medir todos los factores de riesgo. Y si nosotros hacemos una escala de Likert, estableciendo polaridades, podemos evaluar lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran. Acuérdense de esto porque lo vamos a utilizar para un instrumento de evaluación. Después tenemos tipos de prevención por ámbito de intervención. Entonces, hay factores de riesgo en diferentes ámbitos. La prevención que se hace en esos factores de riesgo en determinado ámbito tiene un nombre. Y entonces llamamos prevención psicosocial a toda la prevención que va dirigida a los grupos, principalmente a los grupos, pares, familias, amigos, escuelas, ¿no? La prevención situacional es relativamente nueva porque esta la crearon más para prevención social de la violencia. Y en este tema de la violencia siempre se tuvo la hipótesis de que las casas abandonadas, los vidrios rotos, de alguna manera generaban una condición de oportunidad para la comisión de delitos o de violencia. Yo cuando estuve en Ciudad Juárez tenía una zona donde, bueno, 2009-2010 fue la ciudad más violenta del mundo y como consecuencia del deterioro del tejido social, mucha gente se emigró. Tan solo hay mucha persona de Veracruz en Ciudad Juárez. Pues bueno, el gobernador de aquellos años mandó camiones para traerse a la gente de Veracruz de regreso de Ciudad Juárez. Y se fueron aproximadamente 300-400 mil personas. Juárez es una ciudad que tiene aproximadamente 1.400.000 personas. Que se haya ido una cuarta parte fue muy significativo. Este, deberían de ver, o sea, uno sentía el ambiente denso, así como poco alegre y como muy depresivo y oprimente. Tú ibas caminando por las calles y a veces había ya un cuerpo en una avenida. O cuando ibas a un restaurante, la gente ya no se sentaba cerca de las ventanas, sino que se iba al fondo porque tenía miedo de que de repente llegara una ráfaga de balazos, porque así lo hacían. Eh, los chavos se divertían antes en las discos, en los antros. Pues como ahí había muchos muertos, dejaron de ir a los antros. Y después empezaron a hacer las fiestas en sus casas. Bueno, también hubo muertes en las casas de los chavos.
Entonces era terrible, terrible. Y bueno, decía, mucha gente se fue por esas condiciones. Pues había muchas casas abandonadas, muchas casas abandonadas en la periferia de Juárez. Y bueno, ya se imaginarán, las casas se usaban para venta, para consumo de sustancias, para la comisión de otros delitos o para estar. Y decían que justamente el diseño ambiental, arquitectónico de una comunidad tenía que ser consonante en correspondencia con los factores de seguridad. Por lo tanto, las casas abandonadas eran un riesgo que tenía que modificarse. Ahora, ustedes saben, en las colonias sabemos dónde se consume. Los partidos de fútbol en los llanos, siempre es con el fútbol, con las cervezas. Y ya después puedes subir de tono el consumo de sustancias. Bueno, ¿cómo modificas este diseño ambiental, arquitectónico, para no dar oportunidad a que haya una posibilidad alta de consumo de sustancias? Hay que pensar las comunidades justamente como diseños que disminuyen esa probabilidad. Es decir, no tiene que haber casas abandonadas, ¿no? Cuevas, el cerro, eh, esquinas particulares, ¿no? Donde se juntan los grupos. Hay que ver. Es interesante desde un abordaje desde el diseño arquitectónico. La prevención comunitaria, que es para intervenir en los factores de riesgo que tienen que ver con la cohesión y pertenencia, con la resiliencia comunitaria, y la prevención social que básicamente tiene que ir orientada al acceso a los derechos humanos. Entonces, como ven, aquí no existe la prevención a nivel individual porque pues es incosteable, no se puede hacer prevención individual, sino que hay que privilegiar la intervención con grupos en términos de costo-beneficio. Y si nosotros supiéramos hacer prevención comunitaria, no saben, sería una cobertura mucho mayor de intervención en todas las comunidades vulnerables. Entonces, bueno, tenemos este cuatro tipos de prevenciones por ámbito de intervención. Ahora, aparte del ámbito, está el nivel de atención y tenemos prevención primaria o universal, prevención secundaria o indicada. No, ahí está mal. Es universal, es primaria, secundaria y terciaria. Universal, selectiva o indicada. Entonces la indicada es la terciaria, está mal colocada ahí, ¿no? La selectiva es la secundaria. Perdón por ese error. Entonces la prevención universal básicamente está dirigida a fortalecer los factores de protección de una comunidad. Factores de protección. Entonces, si hay cohesión comunitaria, fortalecer la cohesión comunitaria. Si hay capacidades parentales, fortalecer la capacidad parental. Si están inscritos en la escuela, pues generar más arraigo en el ámbito educativo. Y así, esa es la prevención universal. Va dirigida a todos y destinada principalmente a fortalecer los factores de protección. Cuando ya hay un riesgo porque hay violencia, porque tengo problemas emocionales, porque los papás no están cuidando del todo a los hijos, porque hay una normalización en el consumo en la comunidad. Entonces, si hay riesgos evidentes, entonces la prevención secundaria o selectiva tiene que ver con atacar esos factores de riesgo para evitar que evolucionen y promuevan un desarrollo de la situación de dependencia. De hecho, incluso puede haber un primer consumo. Hay que evitar que ese primer consumo se repita y después derive en una situación de dependencia. La prevención secundaria es principalmente lo que realizan lo que antes se les llamaba los centros Nueva Vida, los CAPAS, que también ya cambiaron de nombre, y los centros de integración juvenil. Yo digo que con estas dos políticas públicas, la de el subsidio gubernamental que hay a los centros de integración juvenil y los CAPAS como instancias públicas para esta atención, si sumáramos la asignatura de prevención en educación básica, tendríamos un esquema completo para poder tener un buen impacto y una buena cobertura de atención
en prevención secundaria. ¿Eh? Prevención secundaria. Creo que de las tres prevenciones, esta es la que más resalta y donde más se interviene y se pierde la posibilidad de intervenir en términos de fortalecimiento de los factores de protección o tratamiento especializado. Estas dos áreas están descubiertas, ¿no? Entonces, la prevención terciaria, pues es justamente, ¿no? Ya cuando se ha consolidado una situación de dependencia, pues ahora hay que hacer una intervención especializada. Entonces, hay que pensar en términos de nuestra intervención, en términos de ámbito y nivel de atención. Un centro de tratamiento, evidentemente, está haciendo una prevención terciaria, un tratamiento especializado. Si nosotros pensamos que este se puede ampliar al ámbito comunitario, entonces, vean, es interesante pensar la prevención terciaria en el ámbito comunitario, cosa que casi nunca nos hemos atrevido a hacer. Y que es la primer necesidad de atención, dado que las personas que tienen dependencia no pisan un centro de tratamiento. Entonces, prevención terciaria en el ámbito comunitario es la prioridad número uno en políticas públicas y necesidades de atención en el tema de adicciones. Eso grábenselo, ¿eh? En general, lo que podemos decir que es la prevención. Es el conjunto de acciones que tienen como objetivo disminuir los factores de riesgo que promueven las adicciones, así como potenciar los factores de protección que la inhiben. Los factores de riesgo y protección varían de acuerdo al contexto de manifestación desde la dimensión individual, relacional, comunitaria y social, y tienen la cualidad de poseer características particulares, pero ser de manera simultánea interdependientes. En este mismo sentido, la acción preventiva sobre los factores de riesgo se clasifica de acuerdo a su contexto de intervención psicosocial, comunitaria, situacional y social, así como la población objetivo que se dirige, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, femeninos, masculinos, y él al nivel de atención primaria, secundaria y terciaria, universal, selectiva e indicada. Bueno, si nosotros ubicamos un problema en una comunidad, tenemos que crear una estrategia de intervención en esa comunidad. Entonces, si nosotros vemos los principales resultados de las encuestas nacionales de adicciones, lo que tenemos es que el consumo de los diferentes tipos de droga va aumentando. Las edades de inicio van disminuyendo. El sector de 12 a 17 años es el de mayor vulnerabilidad y exposición al consumo de drogas. Y en particular es de resaltar el hecho de que cada vez más mujeres adolescentes se ven involucradas en el consumo. Entonces, este es el problema en general que nos dicta la encuesta nacional de adicción. Por lo tanto, el objetivo tiene que ver con proteger a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, evitar que quienes se encuentran con un consumo experimental deriven en una situación de abuso o dependencia, brindar servicios especializados de tratamiento a quienes lo requieran e implementar programas de reinserción social y reducción de daño. Bueno, si esto está en una comunidad y estos son nuestros problemas, si nosotros vemos un problema, este se puede convertir en objetivo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se hace el árbol de problemas y el árbol de objetivos? Entonces, estos serían nuestros principales objetivos de acuerdo a la evidencia que nos proporciona la encuesta nacional de adicciones. ¿Cómo hacerlo en una comunidad en función de los términos de las buenas prácticas que vimos de la prevención? Pues que tiene que haber un enfoque de gobernanza. Gobernanza significa que el gobierno local o estatal o federal está en una disposición colaborativa con otros actores sociales importantes para activar intervenciones en el territorio. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos
esta idea muy arraigada a nivel internacional de un enfoque de bienestar, donde principalmente los gobiernos se ocupaban de cubrir las necesidades que presentaba la población y la ciudadanía. Eso ya no es posible. Entonces, lo que se aplican son esquemas de gobernanza donde el gobierno se alía con otros actores sociales para pensar las posibilidades de intervención e implementarlas. Eso significa gobernanza. Por lo tanto, son gobiernos con enfoques políticas públicas participativas. Esto quiere decir que no solamente está concebido en una forma de gobierno, sino que se promueve, y esto lo dice, si ustedes ven los artículos de la Constitución, todos mencionan que tienen que existir este enfoque participativo. Y entonces hay que promover que sean los ciudadanos, las personas que tienen los problemas, quienes también formen parte importante de las estrategias de prevención. La aplicación tiene que ser territorial, no hay que pensar la prevención de México, hay que pensar la prevención de una colonia del nororiente de Ciudad Juárez, de una colonia de la delegación Venustiano Carranza, de así, así se va diseñando la prevención. Por eso es que tienen que existir siempre desde gobierno comités municipales en el papel existe esta obligación de acuerdo a la ley, pero en los hechos no funciona. Es decir, nunca vemos un comité municipal funcionando y siendo eficiente en construir estrategias de intervención, en hacer diagnósticos, en convocar actores, generar estrategias e implementar programas. No llegamos hasta allá. Este, y bueno, como siempre, las intervenciones tienen que ser con base en evidencia y promover los derechos humanos y que tengan esta característica de incluir la perspectiva de género. Bueno, ahí están los cuatro indicadores que les comentaba. Las encuestas nacionales, esta última de veras que es una pena que no nos dio estos cuatro indicadores como resultado de la encuesta. Nada más nos dijo que se mantenía la misma prevalencia de dependencia, que es del 0,6%, y que equivale para la Ciudad de México a 37,389 personas. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un programa de prevención terciaria, de programa de tratamiento especializado para cerca de 40,000 personas en la Ciudad de México, pero no hay presupuesto para ello. Entonces, es una tarea que asume principalmente organizaciones de la sociedad civil que provienen del movimiento de AA. Son los que se dedican a atender a esta población. Para Querétaro, tenemos que la prevalencia se mantendría en cerca de 9,000 personas. Entonces se necesita un programa de tratamiento para 9,000 personas. Estado de México, 70,000. Durango, 7,000. Si nosotros pensamos en estos mismos términos en Colombia, hablaríamos de 218,000. Vean la cantidad, ¿eh? Si hablamos de Argentina, 194,000 para todo el país. Entonces, eh, vean la importancia ahora de manejar los datos epidemiológicos. Si la Ciudad de México tiene 37,000 personas, pero sabemos que el 15% de estas 37,000 son los que buscan ayuda en un servicio especializado, saquemos el 15%, que entonces ya no hablamos de una necesidad de atención para 37, sino para el 15% en establecimientos residenciales. Lo que quiere decir que el 85% de estos 37,000 tiene que ser abordado desde programas de intervención comunitaria. Y ahí está el dato. ¿Ya vieron qué valioso es manejar eh, el panorama epidemiológico? Tenemos cantidades exactas. Por supuesto, exacta, no, siempre hay como una margen de variación, ¿no? Este, pero este es un dato súper valioso. Imagínense que este dato de la Ciudad de México lo pudiéramos dividir por alcaldía. Entonces tendríamos el número de personas, de acuerdo a la encuesta, que es muy acertada, ¿eh? Muchos se ponen a dudar si esos resultados, si
si son precisos o si están ocultando una realidad. No, si son muy precisos, porque yo lo he comprobado, yo lo he comprobado. Los datos que nos da la encuesta con algunas mediciones que se hacen en algunos municipios como Ciudad Juárez. Y entonces sabemos exactamente cuántos centros de tratamiento necesitamos. Eso lo podemos saber con mucha certeza. Y si necesitamos 50 y tenemos 30, bueno, ahí hay una área que cubrir, un trabajo que hacer y con evidencia la alcaldía, el municipio tendría que saber cómo le hago para crear más opciones de tratamiento para tantas personas, porque esa es la necesidad que presenta mi municipio. ¿Cuántas colonias que no tienen servicios especializados necesito yo implementar un programa de intervención comunitaria? Y ahí están las respuestas. Este ejercicio, eh, pues es sencillo, pero sí tiene su nivel de complejidad ya metiéndose. Sería maravilloso porque nosotros podríamos determinar a dónde dirigir los recursos humanos y financieros para intervenir en qué colonias, con qué objetivo y bajo qué metodología. Eso sería maravilloso, maravilloso. Y entonces ya vas amarrando programas, como hace ratito hablábamos de cómo se hace el trabajo comunitario. En Naucalpan, hace como, híjole, hace como 30 años, había un sacerdote que todos los jueves, fin de mes, hacía un concierto de rock and roll. ¿Y saben cuál era el pago de la entrada al concierto? Droga o armas. Y llegaban los chavos y dejaban su churro allí y entraban al concierto. O dejaban un cuchillo y entraban al concierto. Bien, bien interesante, bien interesante. Bueno, sigamos analizando los números. Aquí se pueden establecer varias hipótesis. De aquí es donde nosotros sacamos que el número de personas que prueban una droga, cuántos desarrollan una dependencia. Y aquí es donde nosotros hemos comentado, ¿no? Que de 100 personas que prueban una droga, solo 6 desarrollan una adicción. Entonces, esta forma de análisis nos dice, identifica las variables por las cuales esas 6 personas desarrollaron una adicción diferente al consumo, adicional al primer consumo. Y entonces es cuando vemos, sí, salud mental, capacidades parentales, normalización del consumo, acceso a los derechos humanos. Es raro, es raro, esto tendríamos que explicarlo, por qué se ha mantenido desde hace las 3 últimas encuestas la prevalencia en los niveles de dependencia, que es el 0.6%. Dado que se han incrementado, el número de personas sin consumo ha disminuido, es decir, ha aumentado la población que está en riesgo con consumo, pero no se refleja en la dependencia, porque han crecido casi bueno, aquí están los porcentajes de lo que ha incrementado. Disminuye el 9% las personas que no consumían. Es decir, estamos hablando alrededor de 100 millones de personas, ¿eh? O sea, hablar del 9% es hablar de cerca de 9 millones de personas. No es cosa mínima, ¿eh? Y después se pasa de 2008 a 2016 de población en situación de riesgo del 13 al 18, aumentó un 32%. Y de consumo sin dependencia del 5.2 al 9.7. Entonces, estos indicadores nos hacen increíble que se mantenga el 0.6. O sea, el número de personas que consumieron se duplicó prácticamente de una encuesta a otra. Y que no haya tenido un impacto en la prevalencia de consumo, nos tiene que hacer establecer hipótesis. Hipótesis número 1, que los programas que van dirigidos justamente a que las personas que consumen pero no tienen dependencia desarrollen una dependencia, es decir, prevención secundaria o selectiva, sean
muy, muy exitosos y logran construir un dique y tiene por resultado que las personas que consumieron una droga no desarrollaron una dependencia, aunque se haya incrementado este indicador. Quiere decir que tenemos unos programas súper buenos. Esa es una hipótesis. Hay otra, que esto sea un impacto como un efecto de ola. Y quiere decir que el incremento de un factor de riesgo se puede manifestar en el futuro. ¿Cuántos años? No lo sabemos. Pero es posible que se venga una oleada porque se aumentaron los factores de riesgo y de inicio en el consumo que se va a manifestar en este tiempo. Y de repente crezca ese 0,6% que les gusta a un 1%, lo que querría decir, vean nada más el impacto de estos cálculos, ¿eh? Que si tenemos el 1% como prevalencia en el consumo de sustancias, quiere decir que tenemos 1 millón de personas en situación de dependencia. Si teníamos 500,000, ahora es 1 millón. Si para atender 500,000 necesitábamos cerca de 2,000 centros de tratamiento, ahora vamos a necesitar 4,000. Ahí está el impacto. Entonces, por supuesto que la variación de los indicadores y su tendencia al aumento implica un impacto en las políticas públicas y los presupuestos para poder atenderlas. Y aquí está. Si se mantiene, si digamos que se comprueba la hipótesis uno, que tenemos magníficos programas de prevención secundaria, dices, bravo, tenemos que enseñarle al mundo cómo se hace la prevención secundaria. Si no es el caso y se viene un efecto de ola, entonces tenemos que estar listos porque se tienen que incrementar los servicios de tratamiento residencial como los programas de intervención comunitarios al 100%. Es probable que las dos hipótesis sean parcialmente ciertas. Entonces, vean la encuesta. Así es como se distribuyen en la política pública los servicios de atención. Si estamos hablando de la Ciudad de México, ¿cuántas personas necesitan prevención universal? Ahí está el número, 4,5 millones. Si las personas que están ya en una situación de riesgo o inician el consumo, es decir, prevención secundaria o selectiva, ¿cuántas son? Ahí está, 1,700,000 para la Ciudad de México. Hay que ver, porque luego siempre, ay, tenemos servicios públicos para atender este problema y tenemos tantos capas y tantos CIJs, que son principalmente los que aparecen. Bueno, en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, había como, no recuerdo. En Ciudad Juárez había tres capas y había CIJs, había uno de tratamiento sustitutivo y creo que tres de consulta ambulatoria. Entonces tú dices, para ese número de personas que están en riesgo y con consumo inicial, ¿estos 7 servicios son suficientes? Pues claro que no, claro que no. Ahí es donde se ve la magnitud de las necesidades con los servicios y la cobertura de atención que cubren las políticas públicas. Y siempre vamos a encontrar una gran insuficiencia. Nosotros aquí tendríamos que decir, tenemos las suficientes programas e instituciones para atender a 600,000 personas que por lo regular son jóvenes entre 12 y 17 años. Ahí está. Sí, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos son atendidos por los programas que tenemos? ¿Y cuántos están sin atención? ¿En qué colonias? Entonces ahí está la respuesta de cómo evaluar las políticas públicas y cómo dar prioridad a ciertas necesidades de atención y en dónde. Ahí está. Nosotros podemos hacer esta división y entonces poder detectar, hacer como un inventario de acciones de prevención
para los diferentes indicadores que tenemos, es decir, personas que no tienen consumo, personas que están en riesgo sin consumo, personas que están con consumo sin dependencia y las personas que tienen dependencia. Entonces vean el tipo de acciones de prevención que se pueden hacer. Cuando no hay consumo, fortalecer factores de protección. ¿Cuáles? Pues fortalecer las relaciones parentales, que sigan y avancen en la escuela, que participen en actividades de arte, cultura y deporte, hacer prevención comunitaria y poder tener la asignatura en escuelas, ¿no? Cuando ya hay un riesgo sin consumo, pues hay que tratar de disminuir la exposición, que si hay una tiendita, a ver, chavo, ten cuidado con esa esquina o con tales personas que están consumiendo a tales horas en tal lugar. Hay que trabajar con las familias, hay que disminuir la normalización, que disminuir la normalización significa identificar los riesgos del consumo y cómo poder contenerlos, ¿no? Es decir, no nos percatamos al consumir que nosotros, cada uno de esos consumos, este, es un mensaje a los demás, ¿no? Es una forma de reproducción cultural del consumo de sustancias. Es decir, que las personas no vayan a tratamiento, estén en las comunidades consumiendo, nos indica que ahí hay mecanismos culturales de reproducción del consumo. Y es ahí donde tenemos que checar cómo podemos hacer una intervención. Cuando hay consumo sin dependencia, pues se requiere, y en esto sí hay mucha experiencia en las políticas públicas, programas de detección temprana e intervención oportuna, ¿no? Esa es la principal. Tenemos que innovar otras acciones y poder promover la organización comunitaria, la identidad, la pertenencia, es decir, hacer intervenciones comunitarias, ¿no? Y programas de justicia cívica y penal, es decir, conmutar faltas administrativas o comisión de delitos por participación en programas de tratamiento. Y en cuanto a la dependencia, pues ya lo dijimos, ¿no? Los servicios que existen tienen que cualificarse, mejorar sus metodologías y tener mejores resultados para atender ese 15%. Pero tenemos que irnos a los territorios y trabajar con ese 85% que históricamente no ha recibido una atención de este tipo. Hay que hacer procesos formativos, hay que integrar los servicios públicos a los centros de tratamiento. O sea, ¿por qué exigirle a un centro de tratamiento que cobra simbólicamente y no acercar un médico ahí? ¿Por qué pedirle a ellos que paguen un médico? ¿Cómo van a pagar un médico? Un psiquiatra. No, no se puede. Pero hay servicios psiquiátricos públicos. Entonces, ¿cómo el gobierno puede poner médicos y psiquiatras en los centros de tratamiento o una forma accesible en los servicios públicos existentes? Esa debería ser el movimiento. Pero bueno, veamos. ¿Y cómo se pueden involucrar las universidades, eh? Eh, el otro día fui a la Universidad de Trabajo Social y decía, es que la intervención comunitaria es un tema especializado para la Facultad de Trabajo Social. Saben hacer diagnósticos comunitarios, tienen metodologías para intervenir, para hacer hipótesis en función de los diagnósticos comunitarios, saben hacer trabajo de campo, saben hacer levantamientos etnográficos, saben pisar territorio, involucrarse con la gente. Trabajo social debería ser así como que trabajo social y psicología social y antropología son como que las disciplinas que deberían estar bien metidas en este trabajo de la intervención comunitaria. Y bueno, hay una fórmula fácil para poder calcular el número de centros de tratamiento que requiere cada localidad, ¿no? Y está en función de este análisis epidemiológico. Entonces, hay que identificar cuál es el número total de personas que tienen una situación de dependencia, lo cual se puede calcular. Sacamos el 15% y ese 15% lo dividimos entre el promedio de camas que tiene un centro. Entonces, así sacamos el número de centros que requiere cada localidad. Ujú. En cuanto a los servicios de tratamiento, ya voy a parar. Para fortalecerlos, es bien importante empezar viendo cuáles son los resultados. Entonces, esto sí es muy depresivo.
y es de alto impacto, porque del 100% que va a los servicios de tratamiento, solamente lo termina una cuarta parte, es decir, el 75% desertó. De ese 25% que se quedó, el 50% reincide inmediatamente en el consumo. Lo que tenemos que uno de cada 10 que va a tratamiento lo termina y no consume inmediatamente. Uno de cada 10, lo cual es muy poco. La media internacional, el éxito del tratamiento siempre está entre el 30 y 35%. Y las comunidades terapéuticas han elevado la eficacia de su tratamiento hasta el 60-70%. Es decir, 7 de cada 10 que hacen un tratamiento mantienen los cambios a lo largo del tiempo. Pero en nuestro caso, ese resultado es muy bajo, lo que quiere decir que necesitamos de manera urgente fortalecer los modelos de tratamiento de los centros con los que contamos para dar este servicio. Claramente, ¿no? Y ya para finalizar, en una investigación que hicimos en Ciudad Juárez, fuimos a todos los centros de tratamiento, vimos cuáles eran las condiciones en las cuales estaban funcionando para entender por qué había este resultado tan bajo. Entonces, lo que resulta es que no existe un perfil del profesional que da los servicios de tratamiento, que regularmente quienes van a dar el tratamiento son personas que tuvieron una dependencia. Entonces, aplican un mecanismo bajo el cual la experiencia propia la convierten en solución para otras personas y eso siempre es una propuesta muy débil, ¿no? Este, es necesario que los que trabajan tengan una formación especializada en el tema, que no por haber tenido una adicción, eso les da la competencia, no, la competencia se crea. Hay que formarnos en ciertos temas, cubrir una currícula para poder decir, yo sé trabajar temas de adicciones. Entonces, esto no hay, tampoco tenemos evaluaciones, ¿no? Ninguna institución que vimos evaluaba los resultados del tratamiento, por lo tanto, no podemos decir si el modelo es consistente. No se aplica la perspectiva de género y ya, ¿no? Principalmente, no hay procesos de formación. ¿Se cuentan con unas características de fortalecimiento? Sí, claro. Todos, la mayoría cubre los aspectos legales y de infraestructura, este, son inclusivos, tratan de respetar los derechos humanos. Esas son las principales fortalezas que vimos. Y bueno, le dejo hasta aquí para que tengamos tiempo de hablar, de discutir, este,